Entonces, vamos entonces a resolver este ejercicio. Decíamos, x sobre la raíz de 4 más x cuadrado, pero todo eso está elevado al cubo. Entonces, recordemos, el a cuadrado sería 4, de donde a valdría 2, el u al cuadrado sería x cuadrado, de donde u valdría x, y por tanto, el cambio variable sería x igual a 2 tangente del ángulo. El cambio variable. X igual a 2 tangente. El diferencial, que lo vamos a necesitar, sería 2 secante cuadrado por d. Y el término raíz de 4 más x cuadrado elevado al cubo, miremos qué nos quedaría entonces. Entonces sería la raíz de 4 más x al cuadrado, que en este valor sería 4 tangente cuadrado de teta, y todo eso elevado al cubo. Esto nos quedaría sacando factor común, ¿verdad? Acá a lo interno. Fíjense bien, al interno voy a sacar factor común el 4, al interno. 1 más tangente cuadrado, pero todo eso está elevado al cubo. Ya, todo eso está elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría la raíz de 4, 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado, pero eso también está elevado al cubo. Y entonces, ¿cuánto nos quedaría eso como resultado? La raíz de 4 es 2. La raíz de secante es secante, pero está elevado al cubo. Entonces, eso nos quedaría como resultado 8 secante al cubo de teta. Eso es lo que nos quedaría. ¿Ya? 8 secante al cubo. Recuerden, 4 al cubo es lo mismo, 4 al cubo es 64. La raíz de 64 es 8. Secante al cuadrado elevado al cubo es secante a la sexta. La raíz de secante a la sexta es secante al cubo. Otra manera de hacerlo. Entonces vamos a sustituir. Acá. Integral de dx. El dx es 2 secante cuadrado. El teta por el dt. Sobre este término. 8 secante al cubo. 8 secante al cubo de teta de teta. Entonces eso nos quedaría un cuarto, simplificando el 2 con el 8, un cuarto, sacamos fuera del integral y simplificando esto nos quedaría, aquí hay de teta, esto diría acá, de teta sobre secante de teta. Un cuarto de teta secante de teta. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual esto? Al coseno. ¿La integral de quién? Del coseno. Del coseno, correcto. No sé si están todos conectados, ¿verdad? Parece que sí. Del coseno. Y la integral del coseno El seno. es el seno de t. Más c.
Ahora vamos con el triángulo, partiendo de que la X es igual a 2 tangente, la tangente del ángulo despejada de ahí, es X sobre 2, ponemos el triángulo rectángulo, del ángulo, la tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente y la hipotenusa. Recordemos que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, x cuadrado más 4, o 4 más x cuadrado. Ahí no importa cómo se ponga, ¿verdad? Aquí no importa cómo se ponga. X cuadrado más 4 o 4 más x cuadrado, porque los dos llevan signo positivo. Entonces aquí nos quedaría un cuarto, el seno de teta, cateto opuesto, X entre la hipotenusa. Más C. El seno, recordemos, el cateto opuesto, que es la X, entre la hipotenusa, que es este valor. Más la constante. Y ahí ya tendríamos el resultado. ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pues vamos con el 5. Ejercicio 5. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no hay pregunta. El 5 decía la integral de la raíz de x cuadrado menos 16 sobre x a la cuarta por dx. Eso es lo que tenemos ahí. Fijémonos ahora que aquí la x va de primero, ¿verdad? La variable va de primero y que la constante va de segundo. Ahí es donde tenemos que fijarnos para ver el tipo de cambio de tipo de sustitución trigonométrica que vayamos a utilizar. Recordemos eso. Ahí es donde tendríamos que fijarnos bien. Cuando los dos van con signo positivo, ya sabemos que ahí vamos a utilizar tangente para sustitución trigonométrica. Pero cuando uno va positivo y el otro va negativo, hay que fijarse bien. Si es la constante la que va con signo positivo, utilizamos el seno. Si es la constante la que lleva el signo negativo, entonces utilizamos la secante. Eso es lo que tenemos que recordar muy bien. Entonces aquí, la a cuadrado es 6, el u cuadrado es x cuadrado, el a nos queda 4, el u nos queda la x, de donde la x va a ser igual a 4 secante ahora. Porque el que lleva el signo negativo acá, ¿verdad? El que va presidiendo el signo negativo es la constante, es el término a cuadrado.
Entonces el diferencial, recordemos, esto es lo que vamos a utilizar. El diferencial de x, 4, la derivada de la secante es secante por tangente, por el diferencial. Este es el diferencial de x. 4 secante por tangente. Recordemos derivada. La raíz de x cuadrado menos 16, eso sería la raíz de x, que es al elevarlo al cuadrado, 16 secante cuadrado, menos 16, saco factor común, el raíz de 16, el 16, secante cuadrado de teta menos 1, y lo que tenemos dentro del paréntesis, recordemos que secante cuadrado de teta menos 1, eso es equivalente a la tangente cuadrada. Aquí me queda 16, tangente cuadrado de teta. De donde la raíz de eso sería 4 tangente de teta. Ya, eso es lo que nos quedaría ahí. La raíz de x cuadrado menos 16 serían 4 tangente del ángulo. Ya con eso podemos ahora sustituir directamente en la integral. Ya podemos sustituir. Entonces vamos a sustituir en integral para ver qué es lo que nos resulta ahí. Integral de la raíz de x cuadrado menos 16, 4 tangente. El diferencial de x, 4 secante por tangente. Por el diferencial. Y hay un x a la cuarta aquí. X a la cuarta. El x es 4 secante a la cuarta. Yo lo que tendríamos ahí. Perdón. Aquí me falta este 4. Vamos a 4 secante a la cuarta. 4 a la cuarta, eso sería, tengo que llevar el 4 a la cuarta. 256, si no me equivoco. Eso es 4 a la cuarta. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, recordemos que el X lo llevamos a la 4. Entonces, ¿qué? 4 a la cuarta, secante a la cuarta. Y se me iba escapando que solo la secante había elevado a la cuarta. Entonces, simplificando aquí, ¿qué nos quedaría? Aquí tengo 4. Con 4 acá, 16. Puedo simplificar con el 256 y eso me quedaría 1 sobre 16. Y lo saco fuera del integral. ¿Verdad? Simplifiqué de 4 aquí con esto y aquí me quedó 16. Entonces lo saco fuera del integral. Tangente por tangente, tangente cuadrado de teta. Y una secante, con este secante acá, una de aquí, con una de acá, secante al cubo de teta. Y ahora me faltó el diferencial. ¿Y ahora qué hago de ahí, muchachos? A ver, ¿qué hago ahora ahí? ¿Qué hago para resolver esa integral? Integración por partes. Convertir Integración por partes, seguro. Se pueden utilizar identidades primero. Utilizar identidad primero. ¿A dónde voy a utilizar identidad? ¿A dónde? Las del cociente en el Tangente. numerador y las recíprocas en el denominador.
¿Notó? Bueno, podría A ver. ser. Otra idea. En la secante, profesor. En la secante. Solo en la secante. En la tangente. Otra idea, ¿verdad? Está bien. Fíjense bien que están dando varias ideas. Todo es posible. Todo, lo que me han dicho es posible. Lo que hay que ver es cuál es lo más fácil para poder trabajarlo y donde pueda simplificar más rápidamente. Sumar y restar 1 arriba, profe. ¿Cómo? Sumar y restar 1 arriba. Sumar y restar 1 arriba. Quedaría Podría tan... ser también, que al final es lo mismo. Ujú. Es que es lo mismo que me están diciendo, utilice identidad arriba. ¿Qué es la tangente cuadrada? Secante cuadrado. Secante cuadrado. Secante cuadrado menos 1. Entre secante al cubo de t. Que era lo mismo que me decían por ahí ahorita. Sume y reste 1. Ajá, si sumo y resto 1 al final llegó a eso mismo. Al final llegó a esto mismo. Aquí me falta el 1 sobre 16. 1 sobre 16. Y ahora esto tengo dos integrales. Secante al cuadrado por secante al cubo. Me queda de teta sobre secante. Voy a ir dejando indicado. ¿Verdad? Estoy separando en dos. Secante al cuadrado con secante al cubo de teta sobre secante. Menos 1 sobre 16. 1 entre secante al cubo. Lo estoy dejando indicado. Estoy dejando indicado. Y entonces aquí me quedaría 1 sobre 16. La primera integral sería la integral de quién. 1 sobre secante. Y 1 sobre secante es quién. Coseno. Coseno. Coseno de teta de t. Menos 1 sobre 16. Y allá coseno al cubo de t. La primera es una integral directa. La segunda no es directa. Recordemos cómo se resuelve un coseno de una potencia impar. Se separan. Se separa. Coseno cuadrado por coseno. Y después integración por partes. Voy a resolverlo aquí. Coseno al cubo de teta por teta. Lo vamos a resolver. Después voy a borrar esto. Se separa en qué? Un coseno cuadrado por un coseno de teta. Recordemos que esto me va a servir para el diferencial. Y este cuadrado lo convierto a seno. Entonces aquí me quedaría 1 menos seno cuadrado por coseno de teta. Sustituyo acá, y esto me quedaría dos integrales, ¿verdad? Dos integrales. Lo voy a poner acá, para que miremos algo. Después voy a explicar algo ahí. 1 por coseno de t, menos la integral del seno cuadrado por coseno de teta de t. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Recuerden que estoy resolviendo esto de aquí. Estoy resolviendo esta de acá. Esta no le he tocado para nada ahorita.
Pero no me convendría seguir resolviendo esto. Sustituyo aquí ahorita. Si sustituyo, vamos a hacer un poquito más para allá el... Si sustituyo aquí, me quedaría 1 sobre 16 coseno de teta menos 1 sobre 16. Este integral, ¿qué es este integral? Esto que está aquí abajo. Entonces, 1 sobre 16 coseno de teta menos, con este menos, más 1 sobre 16 seno cuadrado coseno de teta de teta. Y aquí pueden observar algo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahí? En esta línea. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar. Simplificar. La primera y la segunda integral. Primera y segunda integral, correcto. Y solo quedaría esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren que todo este procedimiento, miren todo lo que hice aquí para llegar a esto. Profe, dicen las muchachas que sí les permite entrar otra vez, que se les volvió a ir Sí. la energía. Por Claro favor. que sí. Estaba Dayanara ahí afuera. ¿Está bien? Miren que llegué a esta condición. Miren todo lo que hice acá. Por eso dije, uno tiene que a veces buscar el método más rápido, más rápido. Este método no era el más rápido. Ya voy a explicar por qué. No era el más rápido. Cuando trabajé aquí, cuando lo trabajé aquí no era el método más rápido. Miren todo lo que he venido haciendo. Y miren hasta dónde llegué ahorita. Llegué hasta aquí. Hasta aquí llegué. ¿Ya? Hasta ahí llegué. Tengo que resolver este integral, que es un cambio de variable, está directo. ¿Qué hubiera pasado? Voy a poner allá, voy a hacer un poquito más para el otro lado, ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Miren acá. Lo voy a poner en otro color mejor. 1 sobre 16. Tangente cuadrado, seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Secante al cubo, 1 sobre coseno al cubo de t. Esto sería 1 sobre 16. Simplifico este de aquí por 2 de aquí. Y como está en el denominador, me queda seno cuadrado por coseno de t. Con eso hubiera llegado a esto. Miren, es lo mismo, ¿sí o no? Sí, profe, pero hubo algunos que sí le mencionaron esa opción. Sí, no, claro, no, por eso yo dije, ¿verdad? Por eso, claro, yo dije que todas las opciones eran posibles. Yo lo dije. Todas las opciones son posibles. Tomé esa para que nos fijemos que muchas veces tomamos opciones que son caminos más largos. ¿Está claro? Que son caminos más largos, pero que al final vamos a llegar a ¿qué? A la misma respuesta. Yo sé que lo mencionaron, por eso estoy diciendo, ¿verdad? Yo solo por eso puse todo esto aquí, acá, llegamos a esto aquí, hubiera sido más fácil, como alguien lo dijo por ahí, convertir a seno y coseno y me quería desintegrar la directa. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es tratando de que ustedes a la hora de resolver un ejercicio, aquí identificar, hay muchos caminos para llegar a la respuesta.
Lo que uno tendrá que buscar es cuál es lo más fácil. En este caso, es más fácil convertir a seno y coseno. En otros casos no. Ahí se van a dar cuenta. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta que muchas veces no es tan fácil también solo convertir a seno y coseno y me va a quedar una integral sencilla. No. Van a haber casos en el que al convertir a seno y coseno, la integral se vuelve más complicada. Se vuelve más complicada. Entonces son cuestiones de práctica que ahí pues vamos a irlo viendo. Bueno, vamos a resolver entonces la última integral que estamos por acá. Voy a borrar esto. Recuerden, o aquí o aquí. Este es lo que me interesa. ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Cómo Por parte. resolvemos esa integral? A ver, ¿cómo la resolvemos? Sustitución. Cualquiera de las dos. Cambio de variable. Un cambio de variable. Hago un seno, el TU es el coseno. O sea que aquí me va a quedar 1 sobre 16 integral de u cuadrado de u. Y esta es una integral directa. 1 sobre 16 u al cubo sobre 3. Y eso sería 1, ya me quedé con otro color, estaba con el color. 1 sobre 48, la 1 sobre 48, u al cubo. ¿Quién es u? U es seno. Seno al cubo de 3, más seno. Aquí tengo ya la resolución de la integral en función de quién. Del ángulo teta, pero a mí me interesa en función de x. Vuelvo otra vez con el triángulo. X igual a 4 secante. La secante, por tanto, va a ser igual a x sobre 4. Concluyo el triángulo. En el ángulo y la secante, recordemos que es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer un poquito más para acá para poder poner la respuesta del cateto. X es igual a 4 secante, de donde la secante, x sobre 4. Ya tengo la secante, el cateto adyacente, hipotenusa, es la x, entre el cateto adyacente. El cateto opuesto, entonces, ¿cuánto sería? Si utilizo Pitágoras, sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado, x cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, menos 16. Y entonces ya puedo poner por ahí la respuesta. Y nos va a quedar acá entonces 1 sobre 48. El seno al cubo. ¿Quién es el seno? Cateto opuesto, raíz de x cuadrado menos 16 entre la hipotenusa, entre x. Y todo esto elevado al cubo. O sea que eso sería como respuesta 1 sobre 48 x cuadrado menos 16 por la raíz de x cuadrado menos 16 sobre x al cubo más 0. Cualquiera de las dos pueden dejar, para mí no hay ningún problema.
La última, lo que pasa es que la última ya está racionalizada. Pero cualquiera de las dos respuestas está buena. Para mí cualquiera de las dos está buena. O acá o acá. Lo único que la primera, derivada al cubo, queda racionalizable y el término queda llevado al cubo. Cualquiera de las dos respuestas ahí, que los dos últimos pasos, puede ser respuesta correcta. Entonces recordemos acá, ¿verdad? Hay diferentes maneras. Cuando uno llega a una integral acá, lo puedo hacer cambiando a seno o coseno o trabajándolo siempre en función de la secante. Lo único que algunas veces uno, pues, a la hora de tomar un camino, puede ser que se tome el camino más largo. Puede ser, ¿verdad? Entonces tendrá que ver qué es lo más fácil. Pregunta ahí, muchachos. Pregunta. Fíjense bien que en este ejercicio utilizamos un cambio variable o una sustitución trigonométrica y después otra sustitución por acá. Para no confundir ahí, bueno, ahí ahora ya no tengo así. El problema es que por aquí aparece un U. Aquí puedo utilizar otra letra, ¿verdad? Para no confundir, puedo utilizar T o puedo utilizar B o Z o cualquier otra letra. Ya, para no confundir acá, porque aquí yo utilicé U, como aquí tenía U también, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Voy a haber utilizado otra letra aquí, otra variable. Voy a tener el cuidado en la próxima de cambiar, utilizar otra letra para que después no haya confusión al respecto. Bueno, vayan haciendo el ejercicio 6, pues. El ejercicio 6. Entonces vamos a ver qué tenemos ahí. Entonces recordemos acá, ¿verdad? Siempre el a cuadrado, que era el valor de 4, es el valor de 4, la x, la u al cuadrado, que es la x al cuadrado, de tal manera que aquí la a queda 2 y que la u es x, el cambio variable sería x igual a 2 secante el ángulo, el cambio variable en esta condición. El diferencial de x sería 2 secante por tangente del ángulo por el diferencial. Y la raíz de x cuadrado menos 4 sería la raíz de 4 secante cuadrado menos 4. Y ya haciendo esto de un solo, 4 secante cuadrado menos 4, sacando un factor común, etcétera, eso nos quedaría 2 tangente del ángulo. Recordemos que al sacar factor común, sacamos el 4, nos queda secante cuadrado menos 1, la secante cuadrado menos 1, eso es tangente cuadrado, y la raíz de 4 tangente cuadrado es 2 tangente. Eso es lo que nos quedaría ahí. Entonces, sustituyendo, nos quedaría 2 tangente en dx, 2 secante, perdón, 2 secante por la tangente, entonces aquí me quedaría, vamos a verificar, secante por tangente por el diferencial, dividido entre la x al cuadrado, 2 secante cuadrado, 4 secante cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado?
¿verdad? 2, después 2 tangente, el dx, 2 secante por tangente, y el x al cuadrado sería el 4 secante cuadrado. Simplificamos 2, 2, con este 4 de acá. Simplificamos una secante de aquí con una de acá. Me queda tangente cuadrado de teta sobre secante de teta. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? A ver, los que ya lo hicieron, ¿cuál es lo más fácil? Usar identidad y separar, profe. ¿Cómo? Usar la identidad y separar. Utilizar la identidad y separar. La pitagórica para ser más exacto. ¿Cómo? Identidad pitagórica para ser más exacto. Sí, para dar la identidad de la tangente cuadrada, ¿verdad? De la secante cuadrado más Profe, tangente cuadrado. disculpe. Dice Ana Sofía que sí le permite entrar, por favor, Sí. que también se le fue la energía. Lo convirtieron a senos y cosenos en este caso. ¿Alguien lo convirtió a senos y cosenos? Yo sí, profe. Ajá, ¿y qué le quedó ahí? Era parecido al ejercicio anterior. Todo lo mismo, exacto. Una sola integral. Sí. Vamos a trabajar acá en seno y coseno ahora. Esto me quedaría seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y esto es 1 entre coseno. Así es. Sí. Profe, ¿Sí? ¿no salía más fácil haciendo la tangente cuadrado a secante cuadrado menos 1? Por eso estoy diciendo. Voy a ver acá. ¿Verdad? Si no sé qué más fácil. Está bien. Eso estoy utilizando. Es por el hecho de que no siempre convertir a senos y cosenos nos resulta más fácil. ¿Verdad? Después no copien nada ahorita. ¿Verdad? Lo estoy haciendo así. Dejémoslo ahí. Aquí me quedo en DT. Entonces, no, después voy a borrar algo acá. Si yo sigo esto, ¿qué me quedaría acá? ¿Qué quedaría ahí? Quedaría Seno al cuadrado sobre coseno. ajá, Sobre coseno sobre del coseno ángulo. por d teta. ¿Sí? Y aquí tendría que volver otra vez a utilizar ¿qué? Una identidad pitagórica, que es lo mismo que hubiera hecho desde aquí. ¿Está claro? Miren que son muy parecidas esta y esta condición. Si lo hago aquí, utilizo una identidad pitagórica para convertir la tangente cuadrada. Si lo convierto a seno y coseno, llego hasta esto y tengo que otra vez después volver a utilizar otra identidad pitagórica. ¿Ya? Entonces, como decían por ahí, me sale más fácil convertir o desde aquí, hacer la conversión a la identidad pitagórica. Desde aquí Profe. no quiere decir Profe, que no se puede hacer aquí, se puede hacer también. Profe, una pregunta. Sí. Si la potencia del denominador fuese mayor que la potencia del numerador, ¿sí serviría aplicar seno y coseno? Depende. No necesariamente, eso depende de la condición, depende de la potencia, depende, o sea, que tenga aquí, si aquí tengo a la cuarta, el hecho que tenga a la cuarta no significa que lo puedo utilizar, es que me salga más fácil, no necesariamente. Porque después de esto tengo que hacer otra conversión ahí para ver qué me resulta. ¿Ya? Para ver qué me resulta. Y utilizar identidad pitagórica, resolver y ver qué resulta ahí. No necesariamente.
Algunas veces sí, otras veces no. ¿Verdad? No necesariamente. A ver, entonces voy a borrar esto. Como dije acá. Solo lo estoy poniendo para que miremos que no necesariamente convertir seno y coseno nos lleva a algo más rápido. No. Por eso digo, depende muchas veces del ejercicio, depende de lo que nos quede. Aquí sale más fácil. Y solo entre secante cuadrado menos 1 entre secante de teta por el de teta. Separo en dos integrales. La primera es la integral de la secante, que es una integral directa, y la segunda de teta sobre secante de teta, que es lo mismo que diga integral acá de la secante menos x integral, la integral de teta sobre secante es integral ¿de quién? Coseno. Del coseno. O sea, las dos integrales son integrales directas. Si hubiera seguido por el otro camino, al final llego a eso mismo también, pues a dos integrales directas, pero aquí me estoy economizando convertir a seno y coseno, en este caso. Pero al final llego a la misma respuesta. La integral de la secante, ln de la secante más la tangente. Integral del coseno. Integral del coseno. Seno de teta. Es menos seno de teta. Más seno. Y ahora de aquí, secante. De aquí, ¿verdad? De este lado de ahí, secante es x sobre 2. O sea que, haciendo el triángulo, este es el ángulo, tengo el ángulo de 90 grados, la secante es la hipotenusa, entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entonces sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. O sea, aquí nos queda el ln de la secante, que ya sé que es x sobre 2, más la tangente, que sería la raíz de x cuadrado menos 4 sobre 2, menos el seno del ángulo, cateto opuesto, x cuadrado menos 4 entre la hipotenusa que es x más c. Recuerden que aquí esto lo puedo sumar ahora y llegar a poner esa condición. Ya, esto lo puedo poner en una sola, ¿verdad? Porque tengo dos aquí y dos ahí. Y ahí nos quedaría el resultado. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas que tengan? ¿Preguntas, muchachos? Vamos a ver la otra variante, entonces. El otro ejercicio que está ahí. Usted tiene una variante ahí, porque es muy parecido a lo que ya vimos. Muy parecido a lo que ya vimos en uno de los temas que decía integrales que contienen un trinomio de segundo grado. Muy parecido. Sin embargo, tiene una diferencia en el sentido de que cuando nosotros teníamos acá, vamos a ponernos a hacer ahorita, x cuadrado menos 8x más 25. Hasta ahí, así como está ahorita, así como está en la pizarra, este tipo de ejercicio está lo mismo. Ya, son integrales que contienen un trinomio de segundo grado y se hacían, ¿por qué? Por completación de cuadrado.
El único problema o la única diferencia es que esto aquí va elevado al cubo. Entonces aquí voy a hacer una combinación de los dos métodos. Óigase bien, voy a hacer una combinación del método que ya había visto anteriormente y después voy a utilizar una sustitución trigonométrica. Voy a empezar haciéndolo con el método anterior. El método anterior que decía, tengo x cuadrado menos 8x, voy a hacerlo un poquito más a la izquierda para que me dé espacio después. X cuadrado menos 8x más 25, esto haciendo la completación, x cuadrado menos 8x más cuánto voy a hacer ahí, más cuánto le voy a sumar. Voy a poner mejor aquí abajo. 16. Más 16. Más 16. Profesor, era más 8x. Más 25 y le resto los 16. Ya, recordemos, este término Profe, lo dividimos en Dale. 2 y lo elevamos al cuadrado. profe, ¿Sí? en el ejercicio que usted nos puso en la diapositiva, el trinomio era positivo. Ah, era positivo, está bien, gracias. Vamos a ponerlo. Sí, sí es cierto, tiene razón. Positivo. Entonces aquí, en el resto está bien ahí. Aquí sumé 16 y resto 16. Entonces aquí, ¿qué me queda? X más 4, esto es un trinomio cuadrado perfecto, x más 4 al cuadrado, más 25 menos 16, nos quedaría 9. 9. Ya tengo la completación ahí del cuadrado. Entonces aquí me quedaría de x sobre la raíz de x más 4 al cuadrado más 9. Elevado al cubo, todo esto. Aquí voy a, antes de eso, para ponerlo de otra manera, decir raíz de un término al cubo, recordemos que esto es lo mismo que diga, es la raíz de ese término también elevado al cubo, es lo mismo. Esto es lo mismo. Raíz de x al cubo es lo mismo que diga raíz de x al cubo. Solo es para poner esto acá de otra manera. Es lo mismo. Esto lo voy a poner al cubo. Al final es lo mismo. Como esto está elevado al cubo, entonces aquí es ahora donde voy a utilizar la sustitución trigonométrica. Ahí voy a utilizar la sustitución. Esto que está aquí va a ser el u. Recordemos en la sustitución, el u va a ser x más 4, el u al cuadrado, ¿verdad? X más 4 al cuadrado. El a al cuadrado sería ¿quién? El 9. Esto sería el u al cuadrado y esto sería el a al cuadrado. Si u al cuadrado es x más 4 al cuadrado, me queda que u es ¿quién? X más 4. Y el a me quedaría 3. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien ahí?
¿Está claro eso? Voy a aplicar sustitución trigonométrica. Esto sería el U y esto es el A. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí ahora? Recordemos la sustitución. ¿Qué vamos a decir? X más 4 tiene el U, es igual a ¿quién? Al valor de A, y es 3. ¿Y qué identidad qué función trigonométrica voy a utilizar? Tangente. La tangente, porque aquí es una suma. Recuerden que cuando hay suma es tangente. Entonces, esto va a ser igual a 3 tangentes. X más 4 es igual a 3 tangentes. Y aquí puedo despejar la X. La X sería ¿qué? 3 tangentes menos 4. Y por ende, el dx, la derivada de 3 tangentes sería 3 secante cuadrado de teta de teta. Ya despejo la X para poder calcular el diferencial. Este 4 que está sumando pasa al otro lado a restar y aquí me queda 3 secante cuadrado de teta de teta. Y ya tengo el dx. Entonces me voy a ir allá a sustituir. Bueno, me falta esto de acá, la raíz, lo de la raíz. La raíz de x más 4 al cuadrado más 9 sería igual a ¿quién? X más 4 al cuadrado sería 9 tangente cuadrado. Más 9. Recuerden, X más 4, aquí lo tengo, X más 4, ¿quién es? 3 tangentes. Al elevarlo al cuadrado, 9 tangente cuadrado, más 9. Saco factor común en 9, me quedaría tangente cuadrado más 1, por tanto eso sería la raíz de 9 secante cuadrado, y eso al final sería 3 secante de teta. El x más 4, repito de nuevo, es 3 tangente al cuadrado, 9 tangente cuadrado, más 9. 9 tangente cuadrado más 9, eso es 9 secante cuadrado, le saco la raíz y me queda 3 secante. Y ahora voy a resolver, voy a sustituir ahí arriba. El dx, por acá lo teníamos, acá aquí abajo, 3 secante cuadrado. Y aquí tengo la raíz de x cuadrado más 9, el 3 secante, pero eso está elevado al cubo. Recuerden, la raíz de x cuadrado más 4 al cuadrado más 9, eso es 3 secante. Es esto de aquí, a lo interno. Pero eso está elevado ¿a qué? Al cubo. Entonces lo elevo al cubo. Entonces esto sería, aquí tengo 3 al cubo y aquí tengo un 3. Un noveno. Fuera del integral, secante cuadrado, como aquí secante al cubo, me queda de teta sobre secante. De teta sobre secante, eso es lo que nos quedaría ahí. De teta sobre secante. Y esa, recordemos, es una integral que es directa, ¿ya? Esa es una integral, la de teta sobre secante es integral de quién? Un noveno de la integral de quién? Coseno. Coseno. El coseno.
Entonces nos queda 1/9 de, ya la integral del coseno, integral del coseno, Seno. menos el seno, o el seno. Por el seno. Ya, entonces correcto, solo el seno. 1/9 del seno del ángulo, más 6. Ahora tengo que ver qué es el ángulo. Sacar este seno de aquí. Tengo que ver a qué es ese seno. Por aquí tengo esta expresión. Miren. Con esta voy a trabajar. Vamos acá. X más 4 es igual a 3 tangente. ¿Ya? Con esta expresión. ¿De dónde la tangente? Es X más 4 sobre 3. Y de ahí construyo el triángulo. De ahí construyo el triángulo. El ángulo. Y entonces la tangente, recordemos que la tangente es ¿quién? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, X más 4. Y aquí tengo 3. Esto de aquí, ¿qué sería? La raíz cuadrada de X más 4 al cuadrado más 9. Y ahora ya puedo sustituir. 1/9 del seno. El seno es cateto opuesto. X más 4 entre la hipotenusa, que es la raíz de X más 4 al cuadrado más 9. Más 6. Lo puedo dejar ahí. Lo puedo dejar acá. Y esto también podría ser igual a 1/9 de X más 4 sobre la raíz de X cuadrado más 8X más 25 más 6. Cualquiera de las dos para mí es correcto, no hay problema. Si desarrollo esto, llego a aquello. Recuerden que el X cuadrado, el X más 4 cuadrado más 9 salió de aquí. ¿Verdad? Esto salió de acá. Entonces este término de acá es esto mismo. Entonces fíjense bien que ahora esta es una combinación de dos métodos. Profe, ¿Sí? y si también nos aparecería en la integral el número e ¿Cómo? elevado, si en una integral nos aparecería el número e elevado a Entonces a es la la X. variable que usted va a hacer. Ya, usted tendrá que ver que la U siempre es, aquí la U es la X. Por ejemplo, ahí me aparece un número E, pues tengo que hacer clic en la U. Déjeme tomar la captura antes que borre, profe. A ver, si yo tengo aquí dx e a la 2x más 8, por ejemplo. Esto es U al cuadrado y esto es A al cuadrado. Y trabajarlo igual que el resto. Cuando me aparece en E a la algo, ahí, cuando me aparece un E, el E es simplemente la U. Ese es el U al cuadrado. Ya, si aquí me apareciera E a la 2x8, este es U al cuadrado y este es A al cuadrado. Y lo trabajo igual. La técnica es la misma. La técnica es la misma. Ah, bueno. Y si un caso no aparece la raíz también, ¿Cómo? y solo nos, si en un caso no nos aparece, No me importa. no nos aparece. Esto es lo que voy a tener en cuenta. Esto que está aquí.
Lo que pasa es que aquí, porque es la raíz para sacar esto. Pero si no me aparece raíz, entonces me quedaría esto. ¿Qué pasa si no me aparece raíz aquí? Si no me apareciera raíz ahí, entonces ya esto no lo calcularía. ¿Qué me quedaría? Una vez secante. Y después sustituyo en la ecuación. O sea, no necesariamente en algunos ejercicios tiene que aparecer raíz. O sea, el método se utiliza particularmente para cuando hay raíces, pero no necesariamente también es una obligación que aparezca la raíz. Puede que aparezca, no puede que aparezca. Ahí en las tareas que van a hacer ustedes, ahí hay unos que tienen raíces y otros que no tienen raíces. Y van a aprender a hacer la sustitución. Incluso ahí, aquí en este E a la 2X, por decir algo, puede ser que otro me aparezca aquí, así. Vamos a ponerlo aquí. Tangente cuadrado de X más 8. Me puede aparecer eso. Entonces yo digo, la U, este término de acá, es U al cuadrado, y este término de acá es ¿qué? A al cuadrado. Me pueden aparecer funciones trigonométricas también. O sea, ahí me pueden aparecer funciones trigonométricas, funciones exponenciales, me pueden aparecer funciones logarítmicas, diferentes tipos de función. Ya, lo que tengo que ver es que aquí esto es la U y esto es la A. Y el que lleva la variable es siempre la U. El que va al término constante siempre es la A. Eso es lo que hay que fijarse bien. Y donde sea necesario, como en el ejercicio que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Ahorita voy a borrar esto. Tenía acá x cuadrado, 8x más 25, elevado al cubo, donde sea necesario, voy a tener que hacer esto, una completación de cuadrado. Al inicio, si no me aparece ahí, también tengo que hacer completaciones de cuadrado. O sea, esta sustitución trigonométrica tiene una gran cantidad de variantes. La función no solamente es X, puede ser una función exponencial, puede ser una función trigonométrica, una función logarítmica, puede ser cualquier tipo de función. Y no necesariamente ya me va a aparecer al cuadrado. Si me aparece acá, tengo que hacer completaciones de cuadrado también. Gracias, esa era la incógnita que tenía. Bueno, vamos entonces a borrar esto porque vamos a continuar con otro tema. Ya aquí cerramos lo que es integrales por sustitución trigonométrica. Cerramos este tema por acá. Entonces voy a compartir pantalla para ir hablando del próximo tema o lo que vamos a seguir viendo por el día de hoy, ¿verdad? En lo que resta de los 20 minutos que faltan, aproximadamente. Vamos por acá, ¿verdad? Esas son las integrales que estábamos resolviendo. Solo que le hicimos un cambio a una de ellas, a la del número 3, le hicimos un cambio para tener variantes también. Y ahora entonces lo que viene son las integrales de funciones racionales, óigase bien, utilizando algo que se llama el método de fracciones parciales. Esto tiene algunas características que las vamos a mencionar el día de hoy, ¿verdad? Tiene algunas características. Una función racional, recordemos, es una función que esté expresada como el cociente de dos funciones polinomiales. Recuerden eso.
Una función racional es aquella función que está expresada como el cociente de dos funciones polinomiales. Por eso dice acá, integral racional, integrales del tipo P de X entre Q de X, donde tanto P de X como Q de X son funciones polinomiales. Hay que recordar lo que es una función polinomial. De eso tienen que estar claros ustedes. Una función polinomial, por ejemplo, 2x cuadrado más 3x más 5. 5x al cubo más x cuadrado menos 2x más 3. X más 1 elevado al cubo. Esa es una función polinomial. ¿Ya? Si en el exponente, si yo ya tengo x más 1 a la menos 3, eso ya no es una función polinomial, porque el exponente lleva un signo negativo. Entonces hay que estar claro de lo que son funciones polinomiales. Entonces tengo una función integrales racionales, donde las funciones tanto P de X como Q de X tienen que ser funciones polinomiales. Entonces dice que una función racional, aquella que puede ser expresada, decíamos, como el cociente de dos funciones polinomiales, y esta función puede ser propia o impropia. Recordemos que también hablamos de eso. Funciones racionales pueden ser propias o impropias. Entonces aquí copié todo esto porque algunas veces se olvida esto y hay que estar claro. Dice, si el grado de P de X es mayor o igual que el grado de Q de X, a eso se le llama una fracción impropia. ¿Ya? Óigase bien, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces a eso le llamamos una función racional impropia. ¿Ya? La función racional es impropia. Entonces nosotros, dice acá, si tenemos una función impropia, lo que hay que hacer es la división. Se hace una división de fracciones. Recordemos, una división de dos polinomios. Y esa división de dos polinomios me va a dar un cociente, o sea, me va a dar un resultado y me va a quedar un residuo. Entonces el cociente más el residuo dividido entre el divisor que es Q de X. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una función racional impropia, tenemos que efectuar la división. ¿Ya? Quedando, dice, reducida a una integral inicial a la de un polinomio más una integral racional donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. O sea, aquí, en esto. Si yo divido P de X entre Q de X, aquí me va a quedar una función polinomial que la puedo integrar fácilmente por integración inmediata. Y en la segunda me va a quedar una integral de otra función racional donde el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador. A este tipo de funciones se le conoce con el nombre de una función, ¿verdad?, racional o una fracción de tipo propia, ¿verdad? Una fracción propia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a trabajar principalmente con funciones racionales propias, o sea, fracciones propias, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Insisto, eso es lo que vamos a trabajar en este método. Pero si apareciera lo contrario, lo primero que tengo que hacer es la división. Que no se les olvide eso. ¿Ya? Repito de nuevo. El método de fracciones parciales sirve para resolver fracciones propias. O sea, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En caso de aparecer que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, lo primero que vamos a hacer es efectuar la división y la integral que va a quedar ahí de una función racional va a ser una función racional propia que la vamos a resolver por el método de fracciones parciales. ¿Ya? Por el método de fracciones parciales. Ahí vamos a ver en qué consiste este método de descomponer en fracciones parciales. ¿Verdad? O sea, vamos a descomponer una fracción en la suma de dos fracciones. ¿Verdad? Una fracción en la suma de dos o en la suma de tres fracciones. Eso es lo que nosotros vamos a llevar a efecto. Es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a resolver.
Entonces, antes de eso, voy a irme a la pizarra para explicar esto de las fracciones, porque me interesa que quede claro. Ya, me interesa que quede claro esta condición. Vamos a irnos nuevamente a la pizarra para ver eso de la fracción. ¿Qué es eso de descomponer en fracción? A ver. Vamos a irnos al proceso contrario. A ver, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 2 sobre x más 1 más, vamos a poner un valor ahí, 5x sobre x más 2. Recordemos que eso, lo que nosotros hacíamos ahí es una suma de dos fracciones, 2 más, puede dejar el 5 primero, para mí la cosa más fácil. Para el 5, después puedo poner otro como una variable ahí. Si yo tengo 2 sobre x más 1, 5x más 2, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el mínimo, x más 1 por x más 2, y después decimos x más 1 por x más 2 entre este valor, me queda x más 2 multiplicado por este 2. Lo pongo adelante. Más x más 1 por x más 2 entre x más 2, me queda x más 1 multiplicado por el 5. Y ahora venimos acá, multiplicado por el 5. Y ahora desarrollamos 2x más 4 más 5x más 5 entre x más 1 por x más 2. Y efectuamos lo que esté en el numerador. 7x más 9 entre x más 1, lo voy a poner x más 1 por x más 2. Esto mismo que está aquí es esto. 7x más 9, x cuadrado, más 3x más 2. Es lo mismo. Recordemos que a uno le enseñan este proceso. Que de dos fracciones sumamos y llegamos acá. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. ¿En eso? ¿Sí? Sí. Bueno. El método de composición en fracciones parciales ahora es el proceso inverso. ¿Qué me van a dar aquí ahora? Me van a dar 7x más 9 sobre x cuadrado más 3x más 2 y lo voy a descomponer. Por eso se llama descomposición por fracciones parciales. Lo voy a descomponer. O sea, me van a dar esto y se supone que de aquí tengo que llegar a esto ahora. Ya, es el proceso inverso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí en las fracciones parciales? Bueno, lo primero que voy a hacer es fijarme en lo que ya dije. ¿Qué tipo de fracción tengo aquí? ¿Propia o impropia? Propia. Una fracción propia. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Eso es lo primero que hay que fijarse. Si la fracción fuera impropia, hay que hacer la división primero. Aquí no. Entonces aquí el grado del numerador es 1, esto es 2. Entonces agarro esto, y digo aquí 7x más 9, y factorizo esto ahora. La factorización de esto es x más 2 por x más 1. ¿Ya? X más 2 por x más 1. Y esta expresión la voy a descomponer así. Esto va a ser igual a una variable a sobre x más 2 más una variable b sobre x más 1. ¿Ya? Sobre x más 1. Este A y este B no lo conozco.
Claro, aquí ya sé cuáles son. El A me tiene que dar 2 y el B, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 5. Lo que voy a ver es cómo hago para encontrar este A y este B. Entonces, fíjense bien cuál va a ser el procedimiento. Voy a tener aquí, a ver, solo para ir viendo acá. Voy a poner así, 7x más 9. Hay varias maneras, yo voy a explicar una. ¿Verdad? Una de ellas. Me voy a este lado de la igualdad. Voy a dejar esto. Me voy a este lado de la igualdad. Me voy a ese lado de la igualdad. Saco mínimo. Al sacar mínimo, ¿qué me queda ahí? X más 2 por X más 1. X más 2 por X más 1 entre X más 2. Me queda X más 1 por A más X más 2 por X más 1 entre X más 1, X más 2 por B. Fíjense bien que aquí tengo una igualdad de ¿qué? De dos fracciones. Una igualdad de dos fracciones. Entonces, como esa es una igualdad de dos fracciones, en los denominadores ya son iguales. Lo que necesito es igualar los numeradores. 7x más 9 y desarrollo aquí esto. A x más a más bx más 2b. Recuerden que no conozco a y b. Los denominadores ya son iguales. Lo único que tengo que hacer es, si yo tengo aquí 2/3, tiene que ser igual acá. 2/3, aquí tengo a sobre 3. Para que esta expresión sea verdadera, yo digo, a tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. Porque aquí ya tengo 3 y aquí ya tengo 3. Pero para que esto sea igual, el a tiene que valer 2. Es lo mismo que estoy diciendo aquí. Lo que está en el numerador debe ser igual a lo que está en el numerador. Debe ser exactamente igual. Y entonces aquí me queda 7x más 9. Voy a agrupar aquí, agrupo la x, a más b, y la que no tiene variable, a más 2b. Insisto que hay otros métodos también para esto, que por ahí después lo voy a explicar. Ahora, para que esto sea igual a esto, este 7, aquí tendría que ser 7. Para que aquí tengo 7x. Aquí tengo a más b por esto. Yo tendría que decir que a más b tendría que ser 7. Y este término debería de ser igual a 9. A más 2b igual a 9. Y ahí me va a quedar un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones, y la única manera para que este sistema sea verdadero es que A valga 5 y que B valga 2. Es la única manera. Y entonces al final voy a llegar a esto mismo. Voy a decir 7x más 9 entre x más 2 por x más 1 va a ser igual al valor de A, que es 5 sobre x más 2 más 2 sobre x más 1. Y ya tengo la descomposición en fracciones parciales. Ya hice la descomposición. Y aquí llegué a esto, es el proceso inverso a esto. Miren, aquí expliqué al contrario. De aquí llegué a esto, ahora es al contrario. Y aquí tengo que llegar a esto. A eso se le llama descomponer en fracciones parciales. ¿Ya? A eso se le llama esa condición. Descomposición en fracciones parciales. En eso consiste este método. Ya, en descomponer en fracciones parciales. Me van a dar una expresión así. La voy a descomponer en fracciones parciales para después resolver esta. Si esto fuera un integral, esta integral es rápida. Esta integral al inicio, eso no es rápido. Es más complicado. Lo que me van a dar es esta integral
La decompongo en fracciones parciales, que van a ser dos integrales, y estas son dos integrales rápidas, son dos integrales directas. ¿Ya? Las integrales que van a quedar al lado derecho van a ser integrales directas. O sea, para eso es que nos sirve la decomposición en fracciones parciales. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? Ir descomponiendo en fracciones parciales. En eso consiste el método. Vamos en el proceso inverso ahora. Antes me daban las fracciones y llegaba a una solución. Ahora lo que me van a dar simplemente es la fracción y la tengo que componer en fracciones parciales. ¿Está claro ahí eso? ¿Está claro ahí eso? Sí, profe. Fíjense bien que vamos en el proceso contrario. Profe, Sí. usted decía que cuando es impropia se efectúa la división y después se aplica lo de fracciones El parciales. resultado me va a quedar una fracción, por decir algo así rápido. Ya sé que acá me pierdo. Si yo tengo aquí x cuadrado más x, y al cubo, vamos a poner x al cubo, y aquí tengo x cuadrado más 2x, hago la división y esto me va a quedar algo así, x más, por decir algo, 2x más 4 entre x cuadrado más 2x. Como el grado es mayor, efectúo la división y con la que voy a trabajar el método de fracciones parciales es esta de acá. Primero efectúo la división, me queda este valor y esta fracción, si ustedes se fijan, es una fracción propia y la voy a tener que decomponer por fracciones parciales. ¿Está claro ahí eso? ¿Está claro? Sí. Eso último. Ese es un ejemplo, ¿verdad? No es que esa sea la respuesta. Recordemos, en ese último que acabo de poner no es que sea la respuesta. Hay que hacer la división para ver realmente cuánto queda. Bueno, entonces, pues el día de hoy llegamos por acá. La presentación la voy a subir, ¿verdad? Esa presentación, ¿verdad? En el grupo, para que ustedes ya la tengan. No me voy a meter mucho a explicar la teoría. La teoría está en la presentación. Voy a venir el próximo día directamente a resolver ejercicios de descomposición de fracciones parciales. ¿Ya? Ya esta presentación de la parte de sustituciones, de sustitución trigonométrica y la parte de fracciones parciales, ya aparece, ya la tienen ahí activada en la parte del binomio, perdón, de la plataforma de Leva, es la parte que dice el inciso D. Es la plataforma, es el trabajo, la parte E. Ya dice presentación, unidad 1, integral indefinida, parte E. En la parte E, ahí aparece ya eso.